Bueno, muy buenas noches. Nosotros vamos a exponer el tema que es protocolo de sedación y analgesia en pacientes con obesidad y falla hepática. El grupo está conformado por Valentina Ramírez Ramírez, Juan Camilo Ares Estrada y mi persona, Julián Rubiano Jaramillo. Entonces, eh, por previa discusión con el profesor sobre el tema, decidimos partir la exposición en dos temas totalmente separados. Es decir, protocolo de sedación y analgesia en pacientes con obesidad y sedación y analgesia en pacientes con falla hepática. Entonces, vamos a explicar primero cómo es la dinámica de trabajo para comprender cómo se va a abordar el tema. Entonces, como la finalidad de todo esto, más allá de una exposición y que todos tengamos unos conceptos claros sobre la analgesia y qué consideraciones especiales se deben de tener en los pacientes con obesidad y pacientes con falla hepática, también se pretendía como buscar la escritura de un artículo. Por lo tanto, nuestra dinámica de trabajo se basó en la articulación de dos escritos. Un escrito que es sobre la anestesia y la analgesia en pacientes con obesidad y el otro sobre falla hepática. Entonces, eh, nosotros como en función de buscar una finalidad de trabajo en equipo y ser lo más efectivos posible, decidimos que, como somos tres personas, son dos temas, uno de cada uno se iba a volver, digámoslo así, el experto en el tema. Entonces, de esta manera, en obesidad, la compañera Valentina Ramírez como la que se volvió experta en el tema de obesidad y Juan Camilo fue el que se volvió como el experto en el tema de falla hepática. Mi función en el equipo era como ser un visualizador más objetivo y analizar como las situaciones y la escritura del artículo y además como articular todo esto con la parte de la analgesia y la anestesia. En este orden de ideas, entonces, Valentina será la expositora, evidentemente, de obesidad, Juan Camilo de falla hepática y yo comenzaré hablando de los medicamentos que vamos a abordar en estas patologías para que se pueda como comprender con mayor facilidad a la hora de mencionar todo este grupo de analgésicos y anestésicos. Entonces, vamos a hacer hincapié en los siguientes grupos de medicamentos: sedantes hipnóticos, opioides, la lidocaína sistémica, los agentes de bloqueo neuromuscular, el sugammadex y la neostigmina, que son los reversores, y otros grupos de medicamentos que varía según la patología. Entonces, primero tenemos los sedantes hipnóticos. ¿Listo? Los hipnóticos eh, y los sedantes son estos. Tenemos los agentes inductores, que tenemos propofol, etomidato, ketamina, tiopental, tenemos benzodiazepinas y tenemos la dexmedetomidina. Entonces, son grupos de medicamentos, todos tienen metabolismo hepático y tienen una fase de redistribución a otros tejidos, especialmente al tejido graso. Como podemos ir notando, esto nos incumbe, ya que el hígado, como bien sabemos, brinda el metabolismo de gran grupo de xenobióticos, pero entre estos cobran gran importancia. Y además que tienen redistribución hepática, perdón, redistribución hacia tejido graso, por lo que va a implicar a la hora de la dosificación. Entonces vamos a ir como teniendo en cuenta cada parte de los grupos de medicamentos. Cabe resaltar que si bien no es nuestra parte de la exposición hablar de estos grupos de medicamentos, porque teóricamente el tema de, el tema de obesidad y falla hepática es uno de los últimos temas y ya se debió haber abordado el tema de analgesia y anestesia, entonces esta parte le corresponde a otro grupo. Por eso no vamos a hablar como tal de la farmacocinética y farmacodinámica de estos grupos como tal, sino como lo que nos incumbe para nuestros temas de interés. Respecto a los opioides, decidimos abordar principalmente el fentanilo, sufentanilo, alfentanilo, ramifentanilo, morfina y la hidromorfona. Estos también tienen metabolismo hepático, se da por medio de la oxidación y se catalizan por el citocromo P450 y los enterocitos. Listo. Respecto a la lidocaína sistémica, sabemos bien que se puede como anestésico local, pero en este caso que es sistémico, también lo usamos como antiarrítmico y ese tiene de forma importante un gran metabolismo de primer paso hepático y que luego ese metabolismo queda en una disponibilidad sobre el 35%. Entonces, en conclusión, si no hubiera metabolismo hepático, la biodisponibilidad sería mucho más alta, por ende cobra importancia este metabolismo de primer paso. Respecto a los agentes de bloqueo neuromuscular, tenemos principalmente la succinilcolina, rocuronio, bacuronio y cisatracurio.
Estos medicamentos pues actúan en la unión neuromuscular, bloquean el impulso nervioso, por lo tanto la contracción muscular se detiene y ocurre una parálisis muscular. Por eso son agentes de bloqueo. Estos medicamentos también tienen metabolismo hepático y su excreción es biliar y renal. Entonces también nos compete como saber algo de estos medicamentos. Y además, para su contraparte de estos agentes de bloqueo neuromuscular, tenemos el sugammadex y la neostigmina, que son unos complejos bloqueantes reversores para la acción de estos medicamentos, ya que tienen como un efecto competitivo en la unión neuromuscular, en los receptores nicotínicos. Algo interesante de esto es que no tienen metabolismo hepático, sino que esos se eliminan por vía renal sin cambio, principalmente el sugammadex. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque, digamos así, la dosis no se altera tanto como otros. Y por último, tenemos otros grupos de medicamentos que se mencionarán en ciertas patologías, que acá tenemos por un lado los analgésicos no opioides, que son de amplio uso, acetaminofén, todos los tipos de antiinflamatorios no esteroideos, los inhibidores selectivos de COX-2, y estos grupos de analgésicos no opioides todos tienen metabolismo hepático y tendrán ciertas consideraciones. Por otro lado, tenemos los agentes coadyuvantes para dolor neuropático. Tenemos la carbamazepina, pregabalina, gabapentina. También están los antidepresivos tricíclicos. Llama la atención de esto que solamente la carbamazepina tiene buen metabolismo hepático, mientras que la pregabalina y la gabapentina tienen eliminación renal sin cambio. Por lo tanto, su dosis no se tiene que modificar tanto en problemas hepáticos. Entonces, para finalizar este tema de los medicamentos anestésicos, vemos que todos son tienen un amplio espectro de funciones y de farmacocinética, ¿cierto? Sería como un poco complejo abordarlos todos y enfocarlos al mismo tiempo a obesidad y falla hepática. Por lo tanto, que era lo mejor y que fue la finalidad de nuestro tema, es abordar primero obesidad y descartar cada uno de su farmacocinética aplicado a la obesidad y luego la ordenaremos según la falla hepática. Listo, entonces no siendo más, ya procedemos a abordar cada uno de los temas. Listo. Entonces, en cuanto al protocolo de sedación y analgesia en los pacientes con obesidad, vamos a empezar hablando sobre las generalidades. Pasa, por favor. Bueno, se dice, pues, según la definición de la Organización Mundial de la Salud, se dice que la obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa que pone en riesgo la salud y la vida de las personas que la padecen. Esta se clasifica según el índice de masa corporal, el cual se considera obesidad a partir de 30, o sea, mayor a 30, como vemos en la tablita. A partir de esto ya es obesidad y se divide en obesidad grado 1, grado 2, grado 3 y obesidad mórbida. Pero también hay que tener en cuenta algo y es que es súper importante tener en cuenta el perímetro abdominal cuando vamos a clasificar la obesidad, ya que se ha demostrado que esta también tiene influencia en el riesgo y en las complicaciones postoperatorias, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta también con la clasificación, ya que encontramos pacientes que pueden tener un IMC normal, pero un perímetro abdominal con grasa acumulada, la cual puede poner en riesgo. Entonces se habla pues como de un riesgo perioperatorio o de desarrollar complicaciones cardiovasculares o metabólicas cuando se tiene un perímetro abdominal en hombres mayor de 90 y en mujeres mayor de 75. Y ya cuando este perímetro abdominal es mayor de 120 en hombres y mayor de 110 en mujeres, ya hablamos es de un riesgo de mortalidad. Por eso acá está la importancia de que casi todo el mundo habla de la clasificación con el índice de masa corporal, pero es súper importante cuando vamos a hablar de anestesia y analgesia también tener en cuenta el perímetro abdominal. Pasa, por favor. Bueno, actualmente la obesidad es vista como una pandemia, ya que su prevalencia cada vez va aumentando más, tanto en niños como en adultos. Nuestro tema está enfocado pues a la analgesia y sedación en adultos, pero hay que tener en cuenta pues que la obesidad generalizada ha aumentado su prevalencia pues tanto en niños como en adultos, entonces es ya como considerado una pandemia. Y a medida que aumenta su prevalencia, también aumenta el número de pacientes obesos que van a requerir cirugías, por lo cual pues es necesario conocer cómo es el protocolo de analgesia y sedación en estos pacientes. En el 2015, acá en Colombia, se realizó una encuesta nacional de salud nutricional donde se reportó que hasta un 56,6% de la población adulta en un rango de entre los 18 y 64 años tienen exceso de peso.
y que hubo un aumento del 23% en la prevalencia en los 10 años anteriores al 2015. Entonces vemos que cada vez más va aumentando la obesidad. Por eso pues es súper importante tener en cuenta como qué factores son importantes en estos pacientes. Pasa, por favor. Bueno, en cuanto a las comorbilidades y la obesidad, es súper importante tener en cuenta que la obesidad se va a asociar con comorbilidades que nos van a aumentar la morbilidad y también nos disminuye la esperanza de vida de los pacientes con obesidad. Entonces, para esto, hay que tener súper presente cuando vamos a hallar un paciente al quirófano, saber cuáles son las comorbilidades asociadas a este paciente y mirar los riesgos, también los riesgos-beneficios a la hora de usar los medicamentos. Entonces, se dice pues que el riesgo de obesidad aumenta mucho más cuando, cuando son pacientes, cuando inicia la obesidad antes de los 40 años, ya que pues eso está como relacionado con el tiempo más prolongado para poder desarrollar estas comorbilidades. Y el mayor riesgo y prevalencia de estas comorbilidades está asociado con las cardiovasculares y las metabólicas. Pasa, por favor. Listo, entonces dentro de las que más se asocian a obesidad está la cardiopatía coronaria, la hipertensión arterial, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y la diabetes mellitus. Es súper importante tener en cuenta que el perímetro, digo, la masa peritoneal acumulada aumenta también el riesgo pues, de todos estos desórdenes metabólicos, entonces aumenta el riesgo de diabetes mellitus, de dislipidemia, hipertensión arterial, y los pacientes que tienen un síndrome metabólico asociado a la obesidad tienen 7 veces más de riesgo para desarrollar una enfermedad renal aguda o un accidente cerebrovascular posoperatorio. Listo, pasa por favor. Bueno, sí, ya bien pues he explicado anteriormente, el riesgo pues más relacionado, las comorbilidades más asociadas con la obesidad son las cardiovasculares y las metabólicas. También se tiene que tener en cuenta que hay otras que se asocian mucho con esta patología, que son las gastrointestinales, como la hernia hiatal, el reflujo gastroesofágico, la enfermedad del hígado graso no alcohólico. También están las alteraciones ortopédicas como la artrosis, el dolor lumbar crónico, la disfunción, la hiperuricemia. En cuanto al urogenital, también se ve afectado el paciente por lesión renal aguda, por una disfunción eréctil, hasta incontinencia urinaria. Y ya pues acá también súper importante la malignidad, ya que también se ve muy asociado con el cáncer de mama, el de próstata, endometrio, colorectal y de cuello uterino. Pasa, por favor. Bueno, los cambios fisiopatológicos. Entonces, la presencia de obesidad conlleva pues a cambios que afectan la administración de la anestesia y la analgesia perioperatoria, ya que pues la obesidad afecta casi todos los sistemas de órganos, pero los que más se van a ver comprometidos desde un punto de vista anestésico-analgésico son el cardiovascular y el respiratorio, donde se sabe que en cuanto al sistema cardiovascular hay un aumento del volumen de sangre circulante, y por esta razón se puede requerir más dosis más altas para ciertos medicamentos. También hay un aumento del gasto cardíaco, una disminución de la resistencia vascular sistémica. También todo esto incluso podría llevar a efectos hemodinámicos adversos. Entonces ya vamos a ver que más adelante es súper importante para esto tener en cuenta como los regímenes de dosificación que se sugieren de acuerdo al medicamento. Y en cuanto al sistema respiratorio, nos vamos a encontrar con que hay un aumento del trabajo respiratorio, un aumento del requerimiento de oxígeno y un aumento de producción de CO2. Todo esto, bueno, pues se sabe que lo más característico del sistema respiratorio es producido por el impacto físico sobre los volúmenes pulmonares y también por el movimiento del tórax debido a la acumulación pues, de tejido graso. Y también de que hay un ascenso del diafragma debido pues, a la acumulación de grasa peritoneal que va también pues no va a permitir una adecuada expansión de los pulmones. Entonces todo esto va a llevar pues a esto del aumento del trabajo respiratorio y todo eso que va a llevar como consecuencia a una frecuencia respiratoria aumentada y una capacidad residual funcional disminuida. Pues que como consecuencia final va a llevar a que haya una considerable alteración en la tolerancia a la hipoxia, entonces nos podría llevar a tener problemas cuando los pacientes se someten a ventilación en analgesia general. Pasa, por favor. Bueno, los medicamentos anestésicos.
Entonces, debido pues a todos estos cambios fisiopatológicos, a las comorbilidades, debido a que hay aumento en el peso corporal magro, al volumen sanguíneo, al gasto cardíaco, todo esto va a afectar la concentración plasmática máxima y la vida media de eliminación de los medicamentos. Entonces, por eso se deben ajustar según su efecto. Entonces, la dosificación generalmente se va a basar en los efectos farmacocinéticos que tengan los medicamentos sobre los pacientes obesos y generalmente pues es el volumen de distribución y la depuración. Pasa, por favor. Ahí, listo. Entonces, algunos efectos sobre la farmacocinética en los pacientes obesos se ve impactado pues el volumen de distribución. Este pues normalmente es el encargado de la dosis carga de los fármacos y en la obesidad tiene mayor impacto, especialmente en los medicamentos lipofílicos. En los pacientes obesos va a haber un aumento del volumen de distribución, mientras que los medicamentos hidrofílicos o que no son tan lipofílicos no va a haber como alteración en esta farmacocinética. En cuanto a la depuración, generalmente pues en los pacientes obesos, a comparación de los pacientes con un IMC normal, la depuración es mayor, o sea, es más aumentada. Y la vida media de eliminación va a depender proporcionalmente a al volumen de distribución y inversamente a la de depuración. Por eso entonces este también va como de la mano según cada medicamento, si es lipofílico, hidrofílico, si afecta el volumen de distribución o el de depuración. Pasa, por favor. Bueno, pues en general los medicamentos podrían basarse su dosificación en el peso corporal total, pero esto no es muy recomendado ya que muchas veces podría llevar a una sobredosificación a los pacientes. Entonces por eso se proponen algunos regímenes de dosificación que son muy utilizados como el peso corporal ideal, el peso corporal magro y el peso corporal ajustado, siendo pues de todos estos el más preferido el peso corporal ajustado. Y este pues es el que más se usa como cuando no se conoce los efectos muy certeros del medicamento. Entonces, en respecto al peso corporal ideal, este se mide pues a partir de la altura de los pacientes y unas ecuaciones determinadas según el sexo, ya sea mujer o ya sea hombre. Entonces, para eso se necesita una calculadora que más adelante les dejo el link para cuando se requiera calcular. Con el peso corporal magro sucede igual, o sea, se requiere unas ecuaciones específicas para hombres y para mujeres y también el peso corporal total, entonces requiere calculadora. Y el más preferido, que es el peso corporal ajustado, este pues es como más preferido cuando el peso total del paciente supera un 20 o sea, el peso total del paciente supera en un 20% al peso ideal que debería tener el paciente. Entonces, con esta fórmula lo que se busca hacer es como un ajuste del 40% de la dosificación de alguno de los fármacos, de la siguiente manera. Juli, pasa por favor. Esa sería la fórmula, que es como el peso corporal ajustado sería igual al peso corporal ideal más 0,4 por el peso corporal total menos el peso corporal ideal. O sea, es una fórmula que nos va a dar la dosificación ajustada para cada fármaco. Continúa. Ahí está el link de las calculadoras. Y bueno, entonces ahora hablando como un poco más específico de los grupos de medicamentos, están los hipnóticos sedantes. En cuanto a las dosis de propofol, se recomienda que haya un ajuste según el peso, pues un ajuste de peso. Eh, También para las infusiones de mantenimiento, lo que se recomienda es que haya un ajuste del peso total y que a la hora pues, de aplicar el medicamento se vaya titulando hasta conseguir pues, el efecto deseado. En cuanto al etomidato, también se requiere, o sea, en general con los hipnóticos sedantes, la recomendación es que haya un ajuste de dosis, o sea, que no se calcule ni por el peso corporal total, ni por el magro, porque también algo que olvidé comentar es que cuando se calculan a veces por el peso corporal magro suele haber una infradosificación y cuando se calculan por el peso corporal total suele haber una sobredosificación. Entonces cuando se hace este ajuste está como ahí en un intermedio y como más seguridad para el paciente de que no vaya a haber ni una sobredosificación ni una infradosificación. Entonces con los hipnóticos se recomienda esto. Y en especial con el tiopental, este se debe ajustar además según el gasto cardíaco, ya sea alto o ya sea bajo. Ya sabemos que en los pacientes obesos generalmente el gasto cardíaco está aumentado y, y bueno, es súper importante pues tener en cuenta esto con el tiopental específicamente. Pasa, por favor.
Bueno, en cuanto al midazolam y otras benzodiazepinas, es importante tener en cuenta que este sí se debe hacer con el peso corporal total, o sea, no se hace ni un ajuste ni con el peso corporal ideal. Y también es de tener en cuenta que se debe tener precaución con los pacientes que tienen síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya que tienen mayor sensibilidad a generar una insuficiencia respiratoria, pues secundaria a esto. Bueno, para la infusión de midazolam, que es como el medicamento más preferido en cuanto a las benzodiazepinas, se recomienda así hacer un ajuste de la dosis y que se titule hasta que se consiga el efecto deseado. Pasa, por favor. En cuanto a los opioides, generalmente los opioides van a requerir el ajuste, no van a requerir como un ajuste como tal, sino que se calcula por medio del peso total corporal del paciente y se titula también hasta que se consiga el efecto deseado. Con la morfina, este se hace el cálculo del peso corporal ideal y pues, debe irse como también titulando hasta que se consiga el efecto. Lo mismo con la hidromorfina. Pasa, por favor. Bueno, cuando hablamos de los agentes bloqueadores neuromusculares, estos están los agentes no despolarizantes como el becuronio y el rocuronio. Este puede ser ya basado ya sea por el peso corporal total del paciente o el peso corporal ideal. Puede ser por cualquiera de los dos. Pues esto ya depende como de la circunstancia clínica del paciente. Y en cuanto a la succinilcolina, este es basado en el peso corporal total del paciente. Y con los agentes de inversión se demostró pues que en la obesidad no tienen como un impacto pues algo diferente, funcionan completamente bien. Sin embargo, pues se recomienda hacer como un ajuste de dosis tanto para el Sugamadex como para la neostigmina. Y en cuanto a la lidocaína, ya sea en bolo o infusión, también se recomienda hacer un ajuste del peso corporal total. Por favor. Y ya para finalizar, la anestesia regional. La anestesia regional, pues actualmente es como muy recomendada, ya que esta reduce como los riesgos relacionados con la vía aérea y la depresión respiratoria que sí dan la anestesia general. Entonces, pues es actualmente muy usada y ofrece unas ventajas, las cuales son una mínima manipulación de la vía aérea, también evita el uso de los fármacos anestésicos, pues que pueden inducir mayor depresión cardiopulmonar, pues ya no hay como tanta preocupación en cuanto al uso de las benzodiazepinas y los opioides, que cuando hay una sobredosificación puede llevar a la depresión respiratoria o cuando existen comorbilidades, pues hay que tener cierto cuidado con ellos. Entonces, tiene muchas ventajas en cuanto a la anestesia general. Para, por favor. Listo. Y una de esas ventajas especiales de la anestesia regional es la que justamente estaba mencionando, que era que reduce la necesidad de opioides, los cuales pues pueden ser peligrosos en algunos pacientes, en especial los que tienen comorbilidades asociadas como la apnea obstructiva del sueño, ya que estos pues pueden llegar como más fácil pueden llegar más fácil a una hipoxia, entonces la anestesia regional pues como que reduce este riesgo significativamente. También se ha demostrado que cuando se usa la anestesia regional en combinación con la anestesia general, se permite una extubación más temprana que cuando se hace únicamente con la anestesia general. También se ha demostrado que existe también una relación súper importante con la anestesia regional y los opioides, es que pues también reduce el uso de estos, los cuales también pueden ser peligrosos pues para los pacientes. Digo, con las benzodiazepinas. Y otra cosa que se demostró en unos estudios es que los pacientes con obesidad requieren menos anestesia en el espacio epidural y subaracnoideo. Y pues se cree que la relación con esto es que los pacientes obesos tienen menos cantidad de líquido cefalorraquídeo. Pasa, por favor. Y bueno, sin embargo, pues a pesar de que tiene muchas ventajas, no podemos dejar a un lado
las desventajas que puede tener la anestesia regional en los pacientes obesos, y algunas de ellas son las dificultades técnicas a la hora de aplicar la anestesia regional. Una de ellas son los cambios antropométricos que pueden pues como dificultar la realización de los bloqueos en los nervios periféricos, lo mismo que con el bloqueo neuroaxial, ya que pues hay más dificultad a la hora de tratar de identificar los puntos de referencia óseos o también de la identificación de la línea media, más que todo esto con los pacientes con obesidad mórbida. Y entonces, pues esto también podría ser como una desventaja. Sin embargo, también se han implementado técnicas que pueden ayudar a que haya pues como una buena colocación de catéter epidural, como el ultrasonido. Sin embargo, pues este no está como muy disponible en el medio, pero puede ser una opción a la hora de aplicar la anestesia epidural. Y listo. Listo, muy buenas noches. Entonces, ya para seguir pues con el siguiente tema de la exposición, como explicó Julián, sería el protocolo de sedación y analgesia en pacientes con falla hepática. Entonces, pues para poder abordar el tema es importante entender un poquito o recordar más bien un poquito sobre la anatomía y la fisiología del hígado y la función que éste cumple para el metabolismo de los medicamentos para poder comprender por qué hay que tener algunas consideraciones especiales a la hora de establecer un protocolo de analgesia, anestesia en estos. Entonces, antes que nada, hablemos un poquito de las generalidades. El hígado es considerado el órgano más versátil del cuerpo humano y el más grande. Y esto se debe a que cumple muchas funciones, dentro de las cuales queremos resaltar la filtración, excreción de sustancias derivadas del intestino, la eliminación de bacterias, sirve como reservorio de sangre, ya que este pues recibe gran cantidad de sangre a partir de dos vías principalmente, que ahorita las voy a mencionar. Es el epicentro del metabolismo intermediario y de la homeostasis, entre muchas otras. Entonces es un órgano muy versátil que cumple con muchísimas funciones, pero que entonces cuando se ve alterado por X o Y motivo, va a tener unas repercusiones no solamente locales, o sea, intrahepáticas, sino también multisistémicas. Recordemos pues que, devuélvela un momentico, Juli, este órgano está ubicado en la región subcostal derecha, pero también abarca un poco del epigastro y de la región subcostal izquierda, que anatómicamente se divide en cuatro lóbulos, un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo, que están separados por el ligamento falciforme, visto desde una vista antera superior, pero desde una vista inferior, estos dos están separados por el ligamento redondo y el venoso, y los otros dos lóbulos serían el caudado y el cuadrado. Esa sería como la clasificación anatómica del hígado en esos cuatro lóbulos. A su vez, el hígado pues también es clasificado de una manera anátomo-fisiológica. Es decir, no por estos cuatro lóbulos grandes, sino por ocho segmentos que tienen la característica de que estos segmentos cada uno funciona de una manera independiente y autosuficiente. Listo. Esa clasificación se llama la clasificación de Coinot. Cada uno de estos segmentos contiene su propio pedículo portal, conformado por una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Esta anatomía por segmentos, que se ven ahí en la imagen, enumerados del 1 al 8, es muy importante clínicamente, tanto para los cirujanos como para los radiólogos, en la medida que ésta permite determinar la ubicación de las lesiones y el procedimiento quirúrgico que de pronto requieran. Me explico, ahora sí a la siguiente. Por ejemplo, en esta tablita se ve cómo, si se ve alterado, digamos, el segmento 4, por ejemplo, habría que hacer, pues de acuerdo ya, el cirujano toma la decisión, sería una segmentectomía medial izquierda, y así con cada uno de los segmentos. Cada segmento es muy útil para la hora de localizar las lesiones, el cirujano o el médico tome una decisión acertada. Volvemos un segundito, Juli. Como les mencioné también ahorita, el hígado tiene
Sirve como reservorio de sangre es porque el 30% del gasto cardíaco total se dirige hacia el hígado. Este recibe aporte de dos fuentes. La primera es la vena porta, que recordemos que está mediada por la vena mesentérica superior y por la vena esplénica. Y el otro 25%, este es el 75%, y el otro 25% del flujo que recibe el hígado es por la arteria hepática, la cual suministra principalmente sangre oxigenada. Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces, ya yéndonos un poquito más a lo micro, recordemos que la unidad básica anatómica funcional del hígado es el lobulillo hepático. Este lobulillo hepático está configurado en forma de hexágono, como vemos ahí el lobulillo clásico a la izquierda. Es un hexágono que en cada vértice del hexágono contiene unos canales portales que están alineados verticalmente. Y cada uno de estos contiene una tríada portal, es decir, una ramita de la vena porta, una rama de la arteria hepática y un conductillo biliar. A su vez, vemos entonces que están varios lobulillos clásicos juntos. En el centro de cada lobulillo clásico hay una vena central, ¿vale? Y que si ven en la imagen hay un triángulo que se forma entre tres venas centrales y eso se conoce como un lobulillo portal. Asimismo, pues hay otra figurita ahí en forma ovalada como de balón de fútbol americano, que este es el acino hepático. El acino hepático representa la unidad microvascular funcional del hígado. Básicamente el acino se define como el parénquima que hay alrededor de los vasos arteriales y portales aferentes que aportan sangre a los hepatocitos. Dice eso. Entonces, este acino se divide en tres zonas, una zona 1, una zona 2 y una zona 3. La zona 1 se conoce como zona periportal y esta zona es donde llega la sangre rica en oxígeno. Esa sangre oxigena la zona 1 a partir de la arteria, luego pasa a la zona 2, ya la sangre está un poquito más desoxigenada y en la zona 3, que está más cercana a la vena, lógicamente la sangre está menos oxigenada aún. Entonces, esto es importante porque esa distribución microvascular determina algunas funciones dentro de cada zona o la otra. Por ejemplo, en la zona 1 y 2 hay unas enzimas que convierten los aminoácidos cetoácidos y el amoníaco para incorporarlo en la circulación central. Pero, por ejemplo, en la zona 3, que es la que recibe menos, digamos, perfusión o porque ya la sangre está más desoxigenada, tiene una gran cantidad de NADPH. Si quieres pase la Juli para que nos centremos en la zona 3, que es la que más nos compete. Esa zona 3, como ven que está más cercana a la vena central, esta zona tiene una gran cantidad de NADPH, que es pues ahí está entre paréntesis, y de citocromo P450. Y esto es importante porque estos dos son los que primordialmente se encargan de el metabolismo anaeróbico y la biotransformación de los xenobióticos como los fármacos. Por lo tanto, una lesión centrolobulillar, o sea, en esta zona 3, altera la capacidad fuertemente del hígado en realizar el metabolismo de los fármacos. Básicamente en esta zona 3 el metabolismo se realiza mediante tres procesos o tres fases. Una fase 1 que es mediada por el citocromo CYP450. Una segunda fase que ya es una reacción de esterificación en la cual los metabolitos que quedan de la fase 1 se unen a moléculas que son hidrosolubles y una fase 3 que es básicamente ya la excreción del fármaco en la bilis canalicular. Entonces, hay muchas causas de falla hepática o de muchas patologías pueden generar daño en el hígado. Esta es responsable y es una enfermedad que tiene una repercusión muy importante a nivel mundial, ya que es responsable de aproximadamente 2 millones de muertes cada año, principalmente por la cirrosis, por las hepatitis virales, el cáncer. Y básicamente la enfermedad hepática es un desorden que, como mencioné al principio, es multisistémico debido a todas estas funciones que cumple el hígado.
y que se clasifican aguda o crónica. La insuficiencia hepática aguda se define como el desarrollo de la enfermedad hepática severa con encefalopatía y alteración en la función sintética de menos de 23 semanas de duración en un individuo sin enfermedad hepática preexistente. Listo. Entonces, como bien decía, hay muchas causas que pueden llevar a una insuficiencia hepática, pero lo importante aquí que quiero resaltar es que independientemente de la causa, cuando la enfermedad va progresando, va a ocasionar una serie de cambios en el hígado que van a generar fibrosis y consecuentemente cirrosis. Que la cirrosis es es una definición patológica que se define como la regeneración hepática eh, rodeada de septos fibrosos que genera destrucción del parénquima y alteración vascular. Entonces, básicamente en la imagen de la izquierda, lo que queremos representar es que cuando hay una lesión hepática con el tiempo, que es progresiva, la célula que es estrellada que hay de color azul, pues está rodeada de color azul, que es la célula de hito. Esta célula normalmente se encarga de almacenar vitamina A, pero cuando hay una lesión hepática progresiva, esta cambia, digamos, su morfología y su función y empieza a producir colágeno, colágeno que va a generar un proceso cicatricial que va a comprimir el sinusoide, como se ve ahí, lo cual va a generar un aumento eh, sinusoidal que si uno lo magnifica a gran escala, va a generar un aumento en la presión portal, lo que se conoce como hipertensión portal. Siguiente, entonces, cuando ya se llega a la hipertensión, bueno, aquí represento un poquito mejor, cuando ya se llega a la hipertensión portal, esto va a tener repercusión en otros sistemas. Cuando la presión de la puerta se aumenta, vemos que la sangre puede empezar a sufrir un reflujo o a devolverse, ya que no puede vencer esa presión. Entonces, eso explica por qué, por ejemplo, los pacientes generan varices esófago-gástricas. Ahí vemos, ya que recordemos, que la vena porta se forma por la mesentérica superior y la vena esplénica. Por eso también generan esplenomegalia los pacientes. Cuando la presión de la vena porta se aumenta y ocurre esta esplenomegalia y vasodilatación esplácnica, se activan una serie de mecanismos adaptativos dentro de los cuales se destaca la liberación de óxido nítrico y eso va a generar una vasodilatación sistémica que en conjunto con digamos, taco o esta incapacidad, este aumento de la presión de la porta y la sangre constantemente devolviéndose va a favorecer a que se desencadenen enfermedades en otros órganos, como por ejemplo una enfermedad, un síndrome hepatorrenal por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un síndrome hepatopulmonar, ya que esa vasodilatación sistémica genera alteración en la relación ventilación-perfusión y daño endotelial. Y también toda esta sangre que no puede vencer esa resistencia va a favorecer a que se produzca la ascitis. Entonces, el mensaje importante acá es que independientemente de la causa de la falla hepática, esta cuando progresa va a generar esta hipertensión portal, la cual tiene repercusión multisistémica. Por ende, cuando un paciente conocemos que tiene enfermedad hepática, primero hay que hacer una valoración completa, integral en ese paciente, intentando identificar la causa de la falla hepática, intentando definir hace cuánto la tiene, si es aguda o no y estudiar muy bien el paciente y también realizar una estratificación del riesgo de este paciente antes de decidir llevarlo a una cirugía por X o Y motivo, porque estos pacientes con enfermedad hepática frecuentemente requieren cirugía o alguna intervención o procedimiento quirúrgico, bien sea por la enfermedad hepática como tal o por las complicaciones que ésta puede generar. Siguiente. Acá entonces está cómo podemos estratificar el riesgo en estos pacientes. Tenemos varias herramientas. La primera es el puntaje, el de Child-Turcotte-Pugh. Este es una herramienta que evalúa estas 5 manifestaciones o características clínicas
y que de acuerdo pues a lo que encontremos en el paciente nos lo va a clasificar en 3 grupos de acuerdo a la severidad de la enfermedad. Entonces, lo importante es que esta escala permite valorar el riesgo perioperatorio y la mortalidad en los pacientes que sufren falla hepática y que van a recibir una cirugía. Entonces vemos que los que son grupo C tienen un 63% de mortalidad, por lo cual una, una clasificación tipo C en la escala de Child, en el puntaje de Child-Pugh, es una contraindicación de cirugía electiva en los pacientes con falla hepática. Otra herramienta que tenemos es el score de MELT, por sus siglas en inglés, que es el modelo para la enfermedad hepática en un estadio avanzado. Esta herramienta inicialmente pues, se desarrolló para prevenir la tasa de supervivencia a corto plazo en los pacientes que estaban en la lista de trasplante de hígado, pero ahora en la práctica clínica también se usa para también valorar el riesgo perioperatorio en los pacientes que van a someter a una cirugía y que tienen falla hepática. Entonces, al aplicar esta herramienta, pues, esa va a dar un puntaje. Lo que quiero resaltar es que un puntaje mayor de 15 se asocia con una mortalidad intrahospitalaria de un 54%, lo cual es muy alta, en cuando se les va a hacer cirugía, diferente al trasplante hepático en los pacientes. Listo. En 2016, un estudio, pues se realizó una modificación de esta escala de MELT, este score de MELT, en el cual incluyeron el sodio, o la hiponatremia más bien, como un parámetro predictivo en la tasa de supervivencia de estos pacientes que se van a someter a cirugía y que tienen falla hepática. Y se vio que un puntaje de 17 se asocia con un aumento de riesgo de las complicaciones perioperatorias y de 19 con un aumento de riesgo de la mortalidad en 30 días. Y por último, la otra herramienta que tenemos es la escala de Mayo. Básicamente, esta incluye los parámetros del MELT con otras variables como la edad, algo que se llama estatus físico de la Sociedad Americana de Anestesiología y la etiología de la enfermedad hepática para predecir la mortalidad postquirúrgica en los pacientes con cirrosis. Siguiente, entonces, esas 4 herramientas nos permiten valorar pues como el riesgo de que un paciente que tiene falla hepática, si en una cirugía electiva, qué tan viable sea realizar la cirugía o no. Y adicionalmente esta tablita son las contraindicaciones de cirugía electiva en pacientes que tienen enfermedad hepática. O sea, si un paciente tiene enfermedad hepática y tiene alguna de estas, no puede recibir una cirugía electiva porque la incidencia de mortalidad es muy alta. ¿Cuáles son? Entonces, hepatitis alcohólica aguda, falla hepática aguda, un Child-Pugh clase C, como lo mencioné, una hepatitis severa crónica, una coagulopatía severa, complicaciones extrahepáticas severas, falla renal aguda, cardiomiopatía e hipoxemia. Siguiente. Entonces, todo esto que les he mencionado es para que comprendamos por qué es importante cuando nos enfrentemos con un paciente que tiene una enfermedad hepática hacer una valoración integral del paciente, conocer que la falla hepática cuando progresa me va a generar esa hipertensión portal y eso va a generarme esas repercusiones multisistémicas, que al paciente le tengo que hacer una estratificación del riesgo antes de que se vaya a tomar la decisión de llevarlo a una cirugía y que hay que buscar las complicaciones, o sea, que el paciente si dice que tiene una falla hepática, no me puedo quedar solo con eso, sino que tengo que ir a buscar otras posibles complicaciones que este pueda tener, porque como les he mencionado varias veces, cuando hay una falla hepática, esto tiene manifestaciones multisistémicas. Por eso, entonces hay que tener en cuenta que estos pacientes con enfermedad hepática suelen tener enfermedad coronaria y diabetes en mayor incidencia comparándolos con un paciente sano. También hay que tener en cuenta que pueden tener encefalopatía hepática, esto sobre todo por acumulación de amonio. También que la posibilidad de cardiomiopatía cirrótica, del síndrome hepatopulmonar, del síndrome hepatorrenal que les había mencionado. Entonces, una vez ya como pues teniendo claro todo esto que les acabo de mencionar, mi compañero Julián va
a explicar por qué estos pacientes con enfermedad hepática, cuáles son las consideraciones que tenemos que tener a la hora de instaurar el protocolo de anestesia y analgesia, teniendo en cuenta pues que si el hígado no está funcionando, sobre todo por esa zona 3 que mostré, no se va a poder generar un adecuado metabolismo de los medicamentos anestésicos y analgésicos. Por lo tanto, en algunos casos hay que disminuir la dosis o hay que dar la dosis titulada hasta llegar al efecto, o inclusive en algunos casos definitivamente hay medicamentos que no se pueden dar. Bueno, listo. Entonces, ya de esta manera vamos como, pues no, de cierta forma ya comprendimos a grandes rasgos y de forma muy específica todo lo que nos compete respecto a la obesidad, cómo son los ajustes de dosificación respecto a los medicamentos analgésicos y anestésicos por ser nuestros pacientes obesos. Y ya con todo este contexto de falla hepática también tenemos súper claro cuáles son todas las implicaciones del hígado y cuál es como su repercusión luego de la aplicación de ciertos medicamentos cuando el hígado es disfuncionante, es decir, cuando nos enfrentamos frente a una insuficiencia hepática. Entonces todo esto es para cerrar la exposición conociendo cuál es el efecto de los medicamentos, ya concluyendo en obesidad y concluyendo en falla hepática. Entonces, respecto a la falla hepática, entonces vamos a conocer entonces, abordarlo según los grupos de medicamentos. Entonces, primero abordemos los analgésicos no opioides. Entre estos, el de más uso, digámoslo así, cotidiano, sería el acetaminofén. Importante saber en el acetaminofén que los pacientes que tienen insuficiencia hepática van a tener menores reservas titulares de glutatión, por ende va a haber menos capacidad para neutralizar el NAPQI, ¿cierto? Que es el metabolito tóxico del acetaminofén. Y por eso debemos considerar que en un paciente que tenga insuficiencia hepática o que ya tenga cirrosis, que es la cronicidad, o esté desnutrido, deberemos usar unas dosis menores de acetaminofén, ya que el umbral no va a ser el mismo, por lo que mencioné, las reservas titulares de glutatión no son las mismas. Entonces, de forma práctica, ¿qué es lo que debemos considerar? Que en esos pacientes que tienen falla hepática, que no consumen alcohol, normalmente la dosis se limite a 2 gramos día, ¿cierto? Pero si se va a usar un corto plazo o un solo día, se puede tolerar hasta 4 gramos día. Listo. Entonces, sí se puede dar acetaminofén, pero el umbral va a ser un poco menor. Ahora, si el paciente tiene cirrosis o falla hepática y además tiene consumo activo de alcohol, está desnutrido, ya lo ideal es que tratemos de evitar el uso de acetaminofén. Respecto a los antiinflamatorios no esteroideos, aquí lo que más hay que considerar es, como mencionó Juan Camilo, esa repercusión que tiene la falla hepática y la hipertensión portal y toda la repercusión gastrointestinal, las varices esofágicas y gástricas. Por ende, en estos pacientes se debe cuidar más que el metabolismo hepático, se debe cuidar es el sangrado de la mucosa gastrointestinal. Listo. Los antiinflamatorios no esteroideos tienen metabolismo por CYP. Y como lo que debemos tener en cuenta a la hora de usar estos medicamentos es que lo ideal es que se eviten, ya que podemos usar mejor el acetaminofén. Recordemos que el acetaminofén se puede usar solamente que con un umbral de dosis techo más bajito. Respecto a los inhibidores selectivos de la COX-2, se ha observado que tiene un aumento de los eventos cardiovasculares cuando se usan estos medicamentos. Por ende, lo ideal es evitar estos medicamentos, ¿cierto? La idea es que vayamos como cerrando y concluyendo de forma práctica lo que necesitamos saber de los analgésicos y anestésicos. Respecto a los opioides, vamos a comenzar con el fentanilo. El fentanilo, en general, es una buena opción para usar los pacientes con enfermedad hepática crónica o que tengan ya cirrosis. Listo. Se puede usar incluso en los pacientes que tengan insuficiencia renal asociada a la cirrosis. Puede ser una complicación del síndrome hepatorenal. Y una de las ventajas es que no necesita ajustar la dosis para una dosis única. Es decir, se puede dar común y corriente, ¿cierto? Ya si se van a dar dosis repartidas, ya se puede reducir la dosis y la frecuencia de entre un 25 y un 50%. Respecto al fentanilo, esto. Respecto a la hidrocodona y la Perdón, oxicodona, sube ahí un poquito la cosa de la cámara. Eso que se le está ahí. perdón. Mejor.
Ya, sí, como la cámara está acá abajo. Gracias. Respecto a la oxicodona y la hidrocodona, eh, en pocas palabras, de forma práctica, lo que se recomienda es reducir la dosis y la frecuencia del uso de estos medicamentos, ya que si tenemos disponible el fentanilo, se puede dar mejor, ya que por la dosis única no hay necesidad de ajuste. Respecto a la hidromorfona, en general es una buena opción también, pero la dosis sí se debe reducir y se debe ajustar la frecuencia a aproximadamente un 50%. También es una opción útil en pacientes con insuficiencia renal asociado a cirrosis, entonces ya podemos ir como jugando con esas opciones y obviamente, como todo en medicina, se debe individualizar los pacientes. Respecto a la meperidina y la codeína, sí está claro que estos deben evitarse en los pacientes que tengan enfermedad hepática avanzada o ya tengan la cirrosis. Listo. Eso sí le debemos hacer un poquitico de hincapié. Y la morfina, se recomienda que reduzcamos la dosis aproximadamente un 50%, es decir, podemos usarla tranquilamente, pero debemos hacer una reducción de dosis. Ya cuando venimos a combinar los opioides, eh, depende. Por ejemplo, la oxicodona con la naloxona, se recomienda que se reduzca la dosis inicial de la mitad a 2/3 si tienen insuficiencia hepática leve, pero si tiene una enfermedad hepática avanzada o tiene cirrosis, ya estaría contraindicado esta combinación de opioides. Y también se debe evitar esta combinación de naloxona con pentazocina. Respecto al remifentanilo, se puede usar, no se necesita ajuste, no hay mucho problema, pero tenemos muchas opciones. Y por último, respecto a los opioides, tenemos el tramadol, que en general se debe evitar si tiene una cirrosis descompensada o si el paciente tiene un riesgo de convulsiones. De resto, se podría usar. En conclusión, respecto a los opioides, los que tienen como mayor efecto de uso, sería el fentanilo y la hidromorfona. Se puede hacer uso de los otros, la meperidina y la codeína sí no están contraindicados y las combinaciones en general tampoco, pero podemos ir jugando según los pacientes. Respecto a los agentes adyuvantes para el dolor neuropático, tenemos la carbamazepina. La carbamazepina es un medicamento que eh, depende mucho del hígado para su metabolismo y se asocia con hepatotoxicidad. Por lo tanto, el uso de carbamazepina debe evitarse en todos los pacientes que tengan insuficiencia hepática o deficiencia hepática. La gabapentina es un buen medicamento. ¿Por qué? Porque este medicamento es de los que tienen eliminación renal sin cambio, como mencioné al inicio de la charla, al igual que la pregabalina. Por lo tanto, no tienen metabolismo hepático, entonces se puede usar normal. Ahora, debemos individualizar los pacientes. Puede que por la falla hepática lo podemos enviar, pero si tiene un síndrome hepatorrenal y tiene falla renal, ya no lo podemos usar, porque como mencioné, la eliminación es renal sin cambios, es decir, que no, el medicamento no se ha alterado, y si tiene falla renal ya no se va por eliminar. Entonces, como siempre, debemos individualizar. Respecto al hígado se puede usar, pero debemos mirar la función renal. Los parches tópicos de lidocaína tienen buen uso, es muy buen uso para el ajuste, para el alivio local de dolor y no necesita ajuste dado la insuficiencia hepática, ya que en general es muy localizado al ser por vía tópica. Respecto a los antidepresivos tricíclicos, se prefiere la nortriptilina sobre la amitriptilina y además antidepresivos tricíclicos. Listo, ya que la acumulación de metabolitos tóxicos es menos probable con la nortriptilina que con la amitriptilina. Listo, eso lo debemos tener en cuenta. Y en general, para dar el manejo del dolor neuropático, manejamos dosis de mantenimiento leves, bajas, perdón. Y la pregabalina ya la mencioné que este medicamento, al igual que la gabapentina, no tiene metabolismo hepático, por ende, si es respecto al hígado, se puede usar, digámoslo así, a libre albedrío común y corriente, pero siempre debemos mirar la función renal, porque este medicamento tiene eliminación renal sin cambios. Listo. Por último, debemos considerar además que los opioides, no lo menciono ahorita, pueden precipitar la encefalopatía hepática. Listo. Por lo tanto, esos medicamentos de los opioides se deben manejar con mucho cuidado. Ahorita hablé mucho del fentanilo y la hidromorfona. Listo. Se pueden usar, como mencioné, si es para ciclos cortos, se pueden usar eh, de manera más fácil si es para ciclos largos, pero debemos siempre considerar la sintomatología del paciente, ya que si la paciente tiene una cirrosis, insuficiencia hepática severa,
asociado a la encefalopatía. Debemos dar dosis bajas para esto. Digámoslo así, un asterisco que nos ponen acá respecto a los opioides es que se prefiere usar en bolo que usarlo en infusión, porque cuando se usa en bolo es más probable que se redistribuya para los sitios de almacenamiento y no tenga ese efecto que tiene la infusión, que es más continuo y pueda predisponer más la encefalopatía hepática. Respecto a los agentes inductores, el propofol, el tiopental, la ketamina, el etomidato, en general se pueden usar igual que los pacientes que no tienen insuficiencia hepática. Listo, por eso no los colocamos acá. Y por último, respecto a las benzodiazepinas, lo único a considerar es que el midazolam debe titularse la dosis y darse a dosis disminuida. Eso es como lo que debemos considerar. Y ya, para finalizar la exposición con las conclusiones, ya hablamos como lo que era lo que era falla hepática y los medicamentos analgésicos. Para concluir ya, respecto a obesidad, lo que debemos tener en cuenta es que en los hipnóticos sedantes del propofol, recordar que se debe dar una dosificación según el peso corporal ajustado. Listo, no se recomienda por el peso corporal total. Respecto a las benzodiazepinas, recordar que son lipofílicos. De estos, el que más se usa es el midazolam, la vida corta que es media. Y se da, si es en bolo, se debe dar según el peso corporal total, pero si es en infusión, se debe dar por el peso corporal ajustado, como aplicando la fórmula que ya nos explicó la compañera Valentina. Además, se debe tener en cuenta, ya que estos medicamentos, incluso en dosis bajas de sedantes, pueden provocar un colapso de las vías respiratorias. Y recordemos que una de las principales comorbilidades de los pacientes obesos es el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Por lo tanto, debemos tener consideración en estos pacientes del uso de benzodiazepinas, principalmente midazolam, y ajustar bien las dosis. Por último, respecto a los opioides, perdón, recordar que su dosis se dan titular y se dan según el peso corporal total. Y respecto a los bloqueantes neuromusculares, se dan según el peso corporal total. Respecto a la succinilcolina, respecto al rucuronio, se da según el peso corporal total o también el peso corporal ideal. ¿Listo? Y respecto a los reversores de los bloqueantes neuromusculares que van en su gama de la neostigmina, estos idealmente se deben dar por el peso corporal ajustado. Y creo que eso era todo lo que teníamos para la exposición del día de hoy. Muchas gracias.